buenos días, queridísimos televidentes. Esto es Conversando con Paula. En la mañana de hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos visita nada más y nada menos que el doctor Ignacio Sandia Saldivia. Bienvenido, doctor Ignacio, médico especialista en el área de la psiquiatría, además profesor universitario, actual jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario de los Andes. Una persona además con la que tuve la dicha de compartir y de trabajar en un tiempo, digamos, maravilloso, en el 2019 en la dirección del Hospital Universitario, y la verdad es que le hace honor a su especialidad, porque lo considero de los mejores gerentes que he tenido cerca, y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante, que además sé que es de interés común, que es acerca del envejecer sanamente. Bienvenido, Ignacio. Hola. Iba a decirte Paula. Oiga, bueno, y toda la gente de Paula, yo creo que Primeros Auxilios ULA es tal vez la institución más importante en los últimos años en todo lo que tiene que ver con salud en Mérida, y para mí pues es un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias y bienvenido. Ignacio, envejecer para muchas personas es difícil esa palabra porque, bueno, significa muchos cambios, pero ¿se puede envejecer sanamente? Claro, es que uno desde que nace está envejeciendo sanamente. Tal vez una de las cosas que tenemos todos que entender es que casualmente hay una serie de prejuicios, eso que se ha dado en llamar ajeísmo. Por ahí había visto una palabra menos menos anglicista, pero ahorita todo el mundo está de acuerdo en llamarlo ajeísmo, que son los prejuicios con respecto al envejecimiento y a la edad, ¿no? Y para nosotros, pues, hace 30 años yo estuve en la fundación de la primera unidad de trastornos de la memoria en Venezuela, en Caracas, y una de las cosas que yo pregunté en ese momento fue, pero ¿por qué no de problemas de envejecimiento? Entonces me dijeron, es que el envejecimiento no es un problema, y si vas a trabajar en este campo y en la salud tienes que entender eso. Hace ya, a principios de esta década del 2020, lo que pasa es que pasó por debajo de cuerda por el problema de la pandemia, y los televidentes, que conste que tengo mi tapaboca conmigo, lo que pasa es que estamos desde lejos. Por razones de la pandemia del coronavirus, ha pasado por debajo de cuerda que la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto que esta sea la década del envejecimiento sano. De luchar contra los prejuicios ante el envejecimiento, por un problema muy grave. Cuando yo empecé mi posgrado hace 30 años, decían que para el año 2020 el 25% de la población iba a estar por encima de los 60 años y el 20% por encima de los 65 años en Venezuela. Y llegamos a eso y no hemos hecho nada, ¿no? Sino acrecentar los prejuicios y los conflictos con respecto a el envejecer. Ahora, hay un término que nos llama la atención: gerontopsiquiatría. ¿Cómo se le explica eso a los televidentes? ¿De qué se trata? Bueno, la gerontopsiquiatría quiere decir que es la psiquiatría de personas mayores. Un geronte es una persona mayor. O sea que definitivamente hay psiquiatras que son especialistas en esta área para tratar precisamente personas de cierta edad. Sí, especialmente a ancianos. Un anciano es una persona de la tercera edad. La tercera edad es después de los 75 años. ¿No? Sí, bueno. En Venezuela la gente cree que la tercera edad está en los 65 años, en los 60 años. Claro. No, ella es una persona de la 60 edad. La gente, dígame, aquí en Mérida, que la gente se jubila
en la universidad hay profesores que tenían 50 años y habían entrado a dar clases a los 21 ya jubilados, ¿no? Eso es muy importante, eso que dices es fundamental, porque me imagino que influye muchísimo en la forma en cómo la persona enfrenta entonces los cambios de la vida. Si tú tienes en tu mente que la edad de la vejez está en los 60 o la edad de la tercera edad está antes en realidad del tiempo que es, pues bueno, empiezas incluso emocionalmente a sentir ciertos cambios, sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno, desde que uno nace, uno vive en una sola crisis, ¿no? La crisis de hecho, hay una crisis que es el nacimiento, ya es una crisis, ¿no? Una de las cosas que la gente no entiende es que crisis es lo contrario de lisis y que crisis es para ser creativo. Lisis es muerte, crisis es creatividad, es vida, ¿no? Y a lo largo de los años, pues vamos pasando por muchísimas crisis en la vida que nos obligan a ser creativos y a ser nuevos. La crisis de los 60 años nadie la describe, porque la gente se queda con eso de la crisis de la Edad Media, pero en realidad para nosotros se ha corrido esa crisis de la Edad Media hasta los 60 años, porque la gente siente que tener 60 años es que ya está ansioso, ¿no? Ya está viejo. Y creo que eso hace que la gente se siente a esperar para morirse porque ya tiene 60 años. No, yo ya estoy viejo. ¿Qué nos dice que estamos entrando en esa tercera edad, en esa edad que habla de la vejez? Bueno, la tercera edad tiene criterios más bien de sectorizar a la población en salud para saber dirigir políticas, sobre todo atención primaria. Entonces, la primera edad es la infancia y la adolescencia, la segunda edad es la adultez, adulto joven, adulto contemporáneo y adulto mayor, y la tercera edad es la ancianidad. Y ciertamente, pues, hay unos cambios físicos evidentes, pero que la gente tiene que entender que no son el fin del mundo, y que más bien cuando uno hace una autoagresión o una autodecepción o una autocompasión de la edad que uno tiene, en ese momento se empieza a deprimir por su edad y a hacer un círculo vicioso que yo no puedo hacer nada porque yo ya estoy viejo porque no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces ese círculo vicioso hace que envejecer se convierta en un problema, cuando en realidad uno puede envejecer sanamente, y de hecho la gente se admira de que fulanito tiene 85 años y está trabajando y no sé qué y tal, ¿no? En vez de ser al revés, ¿qué le pasará a este señor o a esta señora que tiene 80 años y no puede tener independencia, movilidad y está muy frágil? Perfecto. Sobre esas tres cositas vamos a volver en el próximo segmento. Nos encontramos con el doctor Ignacio Sandia Saldivia acerca de envejecer sanamente. Ya volvemos. Continuamos en Conversando con Paula. El día de hoy un invitado muy especial, el doctor Ignacio Sandia, y en el segmento anterior nos hablabas de 3 elementos que se deben tomar en consideración a la hora de hablar de envejecimiento, que es independencia, movilidad y fragilidad. Háblanos un poquito acerca de esto. Sí, bueno, esos son 3 elementos que la Organización Mundial de la Salud ha logrado como fijar cuáles son las cosas que más influyen para tener un envejecimiento sano. Y eso significa una serie de políticas amplísimas que toda la sociedad tiene que abordar. Lástima que, bueno, nosotros vivimos en una situación política donde la politiquería y el medrar de los recursos del Estado, en vez de entender que la sociedad va a seguir, más quieran o no, hace que no tomemos decisiones o se hayan abandonado decisiones, ¿no? Porque ciertamente una persona a lo largo de su vida puede tener, por ejemplo, condiciones de fragilidad, para empezar por la parte más cercana a los servicios de salud. Esa fragilidad pues está dada por cuestiones muy
genéticas, una gente que hay familias que tienen mayor tendencia, por ejemplo, a desarrollar una enfermedad de déficit neurocognitivo grave, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Esa fragilidad está puesta desde mucho antes, claro, ¿no? No es una cosa que está en manos de uno, sino es la genética familiar. Luego, decisiones que uno toma como, no sé, tener sobrepeso o fumar, ¿no? Y eso es una decisión que uno toma que le va a producir a un aumento de la fragilidad de uno en la medida que uno envejece. Para eso, bueno, ya hablaremos un poquito sobre políticas, ¿no? De salud, pero también está la parte de la movilidad. No estamos exentos de, además de por esa misma fragilidad, tener una osteoporosis, y esa osteoporosis condicionar una marcha con problemas, y entonces que no hayan... en Venezuela hay una norma, hay una ley donde las aceras tienen que ser diseñadas y construidas para las personas con dificultades de movilidad. Claro. Y durante un tiempo, al principio de los años 2000, cuando había dinero, entonces se estuvo mejorando la movilidad de las personas con discapacidad de movilización. Pero también el transporte público, pero también muchas cosas que influyen en la movilidad, ¿no? Y eso, la disminución de la fragilidad y el aumento de la movilidad permite tener más independencia, ¿no? Y esa independencia va a causar que uno no dependa de otras personas, y por tanto uno no tenga incertidumbres, y por tanto uno sea dueño de su vida, y por tanto uno tenga un envejecimiento sano y pueda tener salud. Ok, ahora, ¿cuáles son esas medidas preventivas que deberíamos tomar en cuenta a la hora de hablar de envejecimiento sano? ¿Cómo se puede prevenir ciertos elementos alrededor de la historia del envejecimiento que pudieran ayudarnos a terminar digamos, una vejez más sana, una vejez que permita, como tú dices, esa mayor independencia porque tengo menos fragilidad, porque tengo mayor movilidad? Yo siempre lo comparo a esto con la presbicia, ¿no? Lo que pasa es que como la presbicia llega alrededor de los 45, 50 años. No me hables de eso, porque me muero. Entonces, uno se siente muy bien, pero tiene que buscar unos lentes para leer de cerca porque no tiene una rápida adaptación en su enfoque, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo termina entrando un día a la farmacia a comprarse unos lentes de presbicia, y unos lentes de lectura que llaman. Y aquí no ha pasado nada, pero eso es envejecimiento. Y usar esa prótesis que son esos lentes, eso es envejecimiento sano, ¿no? La gente, por ejemplo, muchas personas se niegan a usar prótesis auditivas, ¿no? Como todas las cosas, una prótesis auditiva debería ser algo que lo indica un especialista, un otorrino, por ejemplo, y que se va probando, ¿no? O sea, no le sirve, sí le sirve, ¿qué programas hay para eso? Hubo programas en el Instituto Nacional de Geriatría para usar prótesis y auditivas, e incluso hay prótesis para el equilibrio. El hecho es que lo que hay que hacer es adaptarse al envejecimiento y no atacar al envejecimiento. Es digamos, para ponerlo en palabras que estoy segura, bueno, todos vamos en función de observar nuestros propios cambios, de aceptarlos y de buscar elementos que nos puedan ayudar, como tú bien lo acabas de decir, esas prótesis que pueden o ayudarnos a ver mejor o ayudarnos a escuchar mejor, porque además lo duro para quienes tenemos cerca a personas que van
teniendo estos cambios, y que no es lo mismo conversar en un tono bajo que tener que sentir que ahora a la persona mayor de la casa tenemos que gritarle. Entonces, por supuesto, eso, además el tema del volumen del televisor, ¿no?, que puede molestar a las personas que están alrededor. Definitivamente debemos ir entonces viendo cuáles son esos elementos que tenemos que buscar y adaptar a nuestra vida diaria para seguirnos manteniendo en ese estilo de vida normal que se tiene cuando tenemos una edad más joven. O sea, podríamos verlo de esa manera. Y creo que es mucho más importante dejar los prejuicios, ¿no? Porque la verdad es que no es solamente problemas de deterioro físico, sino sobre todo un problema de prejuicio de que la gente está vieja, de que claro, ¿para qué van a dejar a ese viejo aquí? De que usted ya tiene 40 años, usted no va a conseguir marido, de ese tipo de cosas que son prejuicios, claro, y que son muy graves, ¿no? Vamos a hablar de esto y mucho más, además porque tenemos que tocar otros temas importantes acerca del envejecimiento. Estamos con el doctor Ignacio Sandia. En la próxima parte tendrán la oportunidad de enviarnos sus preguntas y dudas. Bien, continuamos con el doctor Ignacio Sandia, médico especialista en el área de la psiquiatría, hablando acerca del envejecer sanamente. Y definitivamente no podemos dejar pasar por alto elementos que son fundamentales en una sociedad donde, como tú bien acabas de explicarnos, tenemos cada día más personas justo en el área de la tercera edad. Y te pregunto, como especialista en el área de la gerontopsiquiatría, ¿cuáles son esas sugerencias, cuáles son esos consejos que deberíamos dar a nuestros gobernantes en relación a las políticas de salud pública que tienen que ejecutarse tomando en cuenta esta población tan importante? Bueno, lo primero es mejorar la movilidad, la independencia y la fragilidad de las personas. O sea, tenemos que tener un servicio de transporte público seguro, confiable, moderno, que no contamine, ¿no? Eso fue algo que empezó hace muchos años con el trolebús en Mérida y bueno, menos mal que tenemos eso, pero a nivel del resto del estado o a nivel de la nación, yo no veo que hayan políticas, por lo menos un atisbo como es el trolebús, porque el trolebús habría que completarlo a todas las áreas que se ofrecieron completarse y además que sea eléctrico como se pensó en un principio, todas estas cosas que no contamine como lo está haciendo ahorita, en fin, ¿no? Pero yo creo que va funcionando y que se puede mejorar ese servicio de transporte público en la ciudad, pero debe ser en toda la nación, ¿no? Aceras, las aceras que la gente pueda caminar, que sean iguales, ¿no? Que usted no ande evitando huecos, ¿no? Exacto. Que la señalización en todo de tránsito sea respetada, que la gente no... Y permita la fácil... O sea, son cosas tan sencillas como que haya gobierno, ¿no? Y no que hayan facciones disputándose un pedacito y no hay una política de Estado. Y más allá, en salud, ¿no? Deberían reactivarse todos los planes de prótesis auditivas, porque una de las cosas que más enferma y más daña el envejecimiento es el hecho de no contar con ese tipo de prótesis. Igual, los servicios de fisiatría deberían ser reforzados y estimulados. Y bueno, la vuelta a un programa nacional de geriatría que se ha perdido en medio del asistencialismo y la inmediatez, muchas veces electorera, donde entonces no hay programas como tales. Un ejemplo aquí en Mérida es que se calcula que tú necesitas
una cama por cada 1000 habitantes de atención geriátrica. Y, o sea, que en el estado Mérida hacen falta 1000 camas geriátricas, ¿no? Y en el geriátrico de Ejido, en el Ricardo Sergent, se logró una ampliación para ese geriátrico a principios de los años 2000. Pero en ese momento se les ocurrió el plan de barrio adentro y entonces lo que era una ampliación del geriátrico se convirtió en una clínica de barrio adentro y se perdió la posibilidad de ampliar esa atención a pacientes que quedan, a personas que quedan solas, que no hay, que no tienen dónde vivir o que tienen además una enfermedad. Aunque te cuento, en los geriátricos del estado no se recibe gente que tenga serios problemas de salud, porque bueno, se supone que para eso están los hospitales, pero entonces, por ejemplo, la unidad de larga estancia del hospital se pretende convertir en un geriátrico. O sea, hay que trabajar en eso porque la cantidad, el porcentaje de la población que para el año 2030, dentro de 8 años, va a estar por encima de los 70 años, va a ser más o menos el 22% de la población. Caramba, bastante. Mira, tenemos nuestras redes bastante activas. Hay alguien al aire que desea hacernos la pregunta. Vamos a dar la oportunidad. Hola, muy buenos días. Tengo una pregunta para los doctores presentes en el programa Conversando con Paula. Y es, ¿dónde está el servicio o dónde queda el servicio de geriatría, poder uno llevar a sus familiares que puedan presentar algún problema de salud mental? La pregunta al lugar con lo que justamente conversaba. Bueno, nosotros en el hospital universitario hay una consulta de gerontopsiquiatría que es los viernes, había estado funcionando muy bien hasta esto de la pandemia, que se han suspendido las consultas y solamente tenemos un triaje muy activo, por cierto, en el área, en el edificio norte de la Chegula, que es lo que la gente conoce como la ULE, ¿no? Pero que ahí funciona la hospitalización de psiquiatría y funcionan otras cosas del hospital, pero bueno, la ULE, ahí está funcionando un triaje, porque la consulta pues está suspendida, porque desde luego los pacientes mayores de 70 años pues son de alto riesgo por todo esto que hablamos y por eso no estamos haciendo la consulta. Pero tristemente no hemos podido hacer un servicio de geriatría en Mérida. Yo recuerdo cuando el doctor Marín era el director del hospital, cuando recién lo nombraron y estaba con el doctor Rosas, ellos tenían en esa carta, en el pizarrón de la dirección, tenía fundar consulta de geriatría. Yo creo que eso fue hace como 12 años o 10 años. Y yo fui director del hospital y yo también pensé, hay que hacer una consulta de geriatría. Pero como tú recordarás, cuando nosotros llegamos a la dirección del hospital de la mano con Estrella y con Estrella Uzcate y con Abgar Mayor, lo que había que hacer era impermeabilizar el hospital, ponerle luces al hospital, que si no hubiese sido por Paula, seguramente esto hubiese sido un gran desorden. O sea, se logró, o sea, el desastre que nos habían dejado la administración anterior al gobierno de Guevara, de Ramón Guevara, el hospital no se podía, o sea, no pudimos sentarnos a hacer las cosas importantes porque teníamos que resolver cosas urgentes. Y sigue siendo así. Yo vengo de oír a la doctora Aguirre y anda en lo mismo, pues, o sea, el presupuesto del hospital, los medicamentos para el hospital, toda esta carrera y cosas importantes como esto, donde hay la formación de médicos geriatras, no lo estamos haciendo. Y bueno, le diría a la oyente que cualquiera de los médicos internistas del Servicio de Medicina Interna seguramente puede ayudar con geriatría. Pero lo que es importante aquí es al revés, es no pensar en el paciente, en que es que mi mamá está mala. Ahí lo importante es, yo dejo que mi mamá viva su vida, yo respeto a mi papá. Yo estoy pretendiendo, o sea, una cosa es que mi papá esté enfermo y otra cosa es que mi papá está viejo, ¿no? Claro. Entonces,
separar eso y respetar los derechos y dejar de tener relaciones dependientes con los padres es una cosa muy importante. Definitivamente es un tema que tendremos que volver a invitarte, Ignacio, quedas comprometido porque es de verdad bastante extenso, muy importante, pero nos vamos con una idea que nos regala hoy el doctor Ignacio Sande como psiquiatra. Definitivamente podemos tener una vejez sana. Es necesario que toda la familia participe en eso y tenemos que tener políticas de Estado que vayan en función de mejorar eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ya sabes, quedas comprometido para una próxima oportunidad. No, a Gracias. ustedes Gracias. y como siempre muy agradecido con Paula y con todo lo que hacen por Mérida y por su hospital. Muchísimas gracias. Hasta luego.